primicia es una de estas ofrendas conocida en hebreo como Yom HaBikurim, así se conocen. La fiesta de las primicias celebra el propósito de esta fiesta, porque así lo tenía el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, el ofrecer las ofrendas de las primicias, o sea, los primeros frutos, el primer fruto del trabajo, para el pueblo de Israel era una fiesta, no era una carga, no lo tenían como una obligación, para ellos era una fiesta. Yom HaBikurim. ¿Por qué? Porque esta fiesta lo que ellos hacían era el reconocer la mano de Dios, la bendición y provisión sobre su pueblo. O sea, la ofrenda de primicia es vista tan temprano como lo vimos nosotros el sábado, ¿cierto? Ayer, como en los tiempos de Caín y Abel. Por eso es una de las ofrendas más antiguas. Y ahí es que tiene su principio. Y luego se establece, fíjese hermano, que la ofrenda de las primicias, su principio, lo vemos nosotros en la ofrenda que trajo Caín y Abel al Señor. Y luego se establece como una fiesta en el Éxodo, capítulo 22, 28. Y el versículo 29 y 30. Se establece ahí como una fiesta. Así que el propósito de esta ofrenda es alabar, bendecir el nombre del Señor. En otras palabras, es un llamado al pueblo a establecer prioridades. Uno debe establecer prioridades. O sea, uno debe separar entre lo prioritario, lo importante, lo urgente, lo necesario y lo que es por gusto. Eso debe hacer uno. Así que la fiesta de las primicias o la ofrenda de las primicias, el objetivo es el recordarle al pueblo de Dios que el Señor es primero. Amén. Es una forma de asegurarse que ellos colocarían a Dios como el primero en sus vidas. Y esta ofrenda, a través de la ofrenda, o sea, a través de la práctica de dar, porque recordemos que hemos enseñado que el Señor es el pedagogo por excelencia, ¿cierto? Y que lo de la práctica, o sea, el propósito del diezmo, las ofrendas, tanto de primicia como las demás ofrendas, el propósito es que a través de la práctica nosotros tengamos claro que nosotros somos mayordomos. Ese es el propósito. Alguien me preguntó a mí, hermana Olga, esto, ¿por qué? Si el Señor sabía que el hombre iba a comer del fruto del árbol, ¿por qué se lo puso ahí? ¿A usted no le pareció como una zancadilla? Si Dios conoce todas las cosas, ¿por qué puso ese árbol ahí? ¿Por qué le dijo al hombre eso? Si sabía que iba a comer. Y eso es desconocer las escrituras. Porque fíjese, hermano, que la Biblia habla de dos árboles que estaban en medio del huerto. Dios no solo le habló al hombre del árbol del bien y del mal, sino que primero le dijo, habían dos árboles en medio
allí en medio del huerto, el árbol de la vida. Pero yo no entiendo por qué se les olvida que estaba ese árbol ahí. Habían dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios al colocar esos dos árboles ahí? Que el hombre desarrollara su libre albedrío. Porque eso fue lo que le dio Dios al hombre, libre albedrío, libertad para escoger. Si Dios no hubiese puesto esos dos árboles ahí, ¿cómo hubiese sabido el hombre que era libre para decidir? Ahora, ¿cómo se iba a dar cuenta Adán y Eva que ellos adoraban a Dios? ¿De qué forma podía Adán y Eva adorar a Dios? Pues la forma era respetando lo que Dios le había dicho. Así que el propósito de los dos árboles en el huerto era que el hombre pusiera en práctica su libre albedrío, que tomara las decisiones por él mismo. Por eso le digo, hay dos árboles. Y mire que le habló primero del árbol de la vida. O sea, le digo el árbol de la vida. Y después le habló del árbol del bien y del mal. Pero el hombre tomó su decisión y la tomó mal. Así que el propósito era ese. Y cada vez que el hombre veía el árbol del bien y del mal, veía el fruto de ese árbol y lo respetaba, era la forma en que Adán y Eva adoraban a Dios. La forma visible de adorar a Dios. Porque nosotros no conocemos nuestro corazón. El Señor lo dijo, el corazón del hombre es perverso. El corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y él dijo, yo Jehová que lo formé. Entonces, el propósito de los mandamientos, reglas y preceptos de Dios es que nosotros al obedecer esos mandamientos es la única forma visible que tenemos para darnos cuenta nosotros que respetamos y adoramos al Dios invisible. No hay otra forma. Por eso es que Él estableció el plan financiero. Las primicias, los diezmos y las ofrendas lo estableció Dios, porque Dios es un Dios ordenado. Y es la forma que Dios estableció, ¿para qué? Para que a través de esa obediencia a sus mandatos, el hombre pudiera verse a sí mismo que respeta a Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Así que, hermanos, el principio de las ofrendas, de las primicias, tienen ese objetivo: reconocer a Dios como primero, establecer prioridad, ponerlo en primera fila y reconocer ellos que Él merece lo mejor. Amén. Y al reconocer que Él es el primero, y por medio de esa pedagogía de dar, entonces íbamos a ser bendecidos. No era tanto por el dar, sino la obediencia. Ese es. Esta palabra hebrea, el Yom HaBikurim, significa una promesa por venir.
Eso significa Yom HaBikurim, ofrenda de las primicias. Significa una promesa por venir. Comparte la misma raíz de la palabra el Bekor, que significa primogénito. Yom HaBikurim significa primogénito. La fiesta judía que celebra las ofrendas de las primicias es la más mencionada en la Biblia. Está en segundo lugar después de la Pascua. Son las fiestas más celebradas por el pueblo judío, las que más también allí el pueblo judío o la Biblia las menciona. En los tiempos antiguos, el proceso de juntar las primicias de los granos involucraba, hermanos, un esmerado preparativo. Cada familia entre los israelitas tenía que estar atento a los primeros brotes o granos. Entonces, ellos estaban atentos, los primeros brotes. Y una vez que los encontraban los primeros brotes, lo designaban como primero. ¿Y cómo? Atándoles un pedazo de hilo rojo alrededor de la rama, al vástago o a la vid. O sea, ellos miraban los primeros brotes y de una vez cogían un hilo rojo y lo ahí. ¿Para qué? Para que no se confundieran. Oiga, qué forma tan impresionante. Con razón que el pueblo de Israel tiene las promesas terrenales. Y el que se convierta de ello, inmediatamente está con las promesas espirituales. Porque ellos tenían ese cuidado para que no se les confundieran. Así que los primeros frutos de la cosecha ofrecido a Dios era en acción de gracia por su bondad. Gloria a Dios. Primicia literalmente significa una promesa por venir. Quiere decir que lo que hagas con las primicias es lo que gobierna el resto y establece el diseño o la promesa que vendrá por el resto. Y las primeras cosas siempre pertenecen a Dios. En otras palabras, que el sacarlo primero es lo que establece la bendición, o sea, para el resto. Acuérdese que el apóstol Pablo dijo que si las primicias son santas, el resto de la masa es santo. Ese es. Lo primero siempre le pertenece al Señor. Nosotros vemos que en la conquista de Jericó, que lo encontramos Josué capítulo 16, versículo 17 al 19, encontramos nosotros la historia de la conquista de Jericó. La primera ciudad que iban a conquistar era los primeros frutos de la cosecha. Así que el Señor fue claro y le dijo al pueblo de Israel, le dijo a Josué: ten cuidado, ojo con el botín de Jericó. No vas a tomar nada de la ciudad, nada es nada. Porque es la primera ciudad que será anatema. Anatema tiene dos connotaciones importantes.
Nosotros hemos creído, o algunos hermanos, cuando escuchan la palabra ya anatema, inmediatamente dicen maldición. Pues no es así. La palabra anatema quiere decir separado, consagrado. Por eso Pablo en una vez dijo: yo seré anatema para el Señor. O sea, apartado, separado, consagrado. Y el que toma de lo separado para el Señor, el que toma de lo que Dios se ha consagrado para Él mismo, se vuelve un anatema, o sea, se vuelve maldito. Porque tomó de lo consagrado al Señor. Por eso el Señor le dijo: esa ciudad será anatema, o sea, será consagrada todo para mí. Y el que tomare del anatema será maldito. Toda la ciudad, todo lo que tenía la ciudad, o sea, el botín, el oro, todo el Señor dijo: será para mí, lo apartarán. Eso ustedes no tomarán nada. ¿Por qué? Porque es la primera ciudad que van a conquistar, es mía. Y vemos nosotros lo que hizo Acán, ¿no? Fue y vio un lingote de oro. Y vio un vestido, vio una túnica babilonia, y dice que lo codició, lo cogió, guardó, dice, y tomó del anatema, o sea, tomó de lo consagrado, tomó de lo apartado para Dios. Y eso trajo desgracia sobre el pueblo de Israel. Porque la segunda ciudad que tenían que conquistar, no pudieron, hasta que se descubrió qué fue lo que pasaba. Miren, hermanos, la ciudad de Jericó era la mejor que había, y era la primera, y por eso Dios se lo reservó. Ellos tenían que dedicar a Jehová toda esa ciudad, todo el botín de la ciudad. Y fíjese usted que el Señor se quedó con esa porque es la primicia, pero le dejó a ellos 33 ciudades que conquistaron después. Eso es lo que no entendemos nosotros, porque el enemigo sabe que la forma de empobrecernos a nosotros espiritualmente, material, es poniendo en nosotros desobediencia. Y la desobediencia es la que acarrea problemas. Así que el Señor dijo que apartarás para el Señor todo lo primero que abre el vientre. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán del Señor. Y todo, porque si allí nacía otra cosa, por lo menos una hembra, tenían que venderla para traer el resultado. Así que todo primogénito, todo el que abre matriz, todo será del Señor. Entonces nosotros vemos eso, que cuando el Señor en Egipto, ¿quiénes fueron los que murieron? Los primogénitos, los primeros, o sea, ellos pagaron el precio. Con el pueblo de Israel, el Señor se reservó una tribu que sería los primogénitos para Él, la tribu de Leví. Ellos representaban precisamente eso, lo primero para el Señor. Así que Dios instruye al pueblo de Israel diciendo: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. No lo demorarás.
Deuteronomio 18:4. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. La harina, mire lo que representa. El alimento en casa representa la harina. Por eso dijo, dará la harina, el grano. Representa el alimento en casa. El vino es la señal de que va a haber mucha abundancia. El aceite, revestimiento, llenura del Señor. La lana simboliza el abrigo y la protección. Así que la palabra primero es definido como primaria, inicial, principal, que viene por encima de todas otras en importancia o calidad. Una definición básica de fruto es resultado. Por lo tanto, cuando la palabra habla de los primeros frutos, se refiere a los primeros frutos de las labores o lo primero que ha producido la cosecha. Entonces, como fruto quiere decir resultado. Hay hermanos que dicen, pues yo no tengo vaca, yo no tengo finca, yo no tengo ganado, pues yo no doy primicia. Pues la pregunta que se debe hacer es, pero si es una orden, si la ofrenda de primicia establece prioridad, entonces yo que no tengo vaca, que no tengo ganado, que no tengo finca, que no tengo sembrado, ¿cómo puedo cumplir? La respuesta la tiene la palabra fruto, que significa resultado. En otras palabras, el resultado de lo que hagas, lo primero es para Él. Mire, hermano, nosotros llegamos allá a una congregación que no sabían nada de primicias. Lastimosamente, este es un tema que yo no entiendo por qué no se enseña mucho. Lo de mayordomía. Y a veces es porque nos hemos dejado engañar del enemigo. Porque como se escucha tanto de que eso es para los pastores enriquecerse, que el evangelio de la prosperidad, entonces el enemigo con eso ha callado mucho y se abstienen de enseñar lo que la Biblia dice, solo para que los demás no hablen. Y resulta que en ese pensamiento no enseñan toda la palabra de Dios. Cuando Pablo salió de Mileto, dice la Biblia que él le dijo a los hermanos en Mileto, estoy libre de la sangre de todos ustedes, porque cuando yo estuve con ustedes, no rehusé de enseñaros toda la palabra. Así hablen mal de mí. Así no me quieran. Él le tuvo que decir a una congregación, porque yo sé que amándolos más a ustedes, ustedes me aman menos a mí, porque yo les he dicho todas las cosas. Así que, no que el evangelio de la prosperidad. Y yo me he quedado pensando, bueno, pero si es que este evangelio es de prosperidad. Si el verdadero evangelio de la prosperidad lo tenemos nosotros. Lo que pasa es que la gente tiene un mal significado de la prosperidad. A todo le llaman prosperidad. No, una cosa es tener riqueza y otra cosa es ser próspero. Ahí es donde está la diferencia. No todo el que tiene riquezas es próspero, porque la verdadera prosperidad empieza en el alma y termina con el alma.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Juan en su tercera carta, hablándole a su amigo Gallo, le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que inicia en el alma y abarca, porque como inicia en el alma, hay una obediencia a la palabra. Entonces esa obediencia afecta a todo, afecta al espíritu y afecta a lo que hagas con el cuerpo. Pero bueno, ese es otro tema de otra serie que tengo yo, la verdadera prosperidad. Así que lo de las primicias no debían demorarse. Éxodo 22, 29. Nadie estaba eximido de dar sus primicias. Nadie. Porque a todos Dios les bendecía. Y a todos Dios nos ha bendecido. Nadie estaba eximido. Y cuando llegamos a la congregación que les digo que no se hablaba de primicia, como a los 8 meses llega un hermano, después de haber recibido la enseñanza y poniéndola en práctica, dice: hermano William, hermana Olga, qué bendición, qué pesar tanto tiempo yo. Hermano, vea, yo soy buen diezmador. No por afamarme, decía él, yo, hermano, soy buen diezmador. Yo en eso no fallo, yo a Dios lo respeto. Pero yo no había visto la bendición así en mi vida. Llevo años trabajando como maestro de construcción y no había podido comprarme mi casa. ¿Y cómo es posible que ya en este tiempo, hermano, ya me voy a comprar mi casa por poner en práctica la ofrenda de primicia? Porque es que lo primero es lo que establece la bendición con lo demás. Por eso significa una promesa por venir. El pueblo de Israel marcaba con cuidado lo primero, porque sabían que lo primero establecía la bendición sobre lo que venía. Así que nadie estaba eximido de dar sus primicias, porque todo mundo celebraba. Cuando el pueblo traía las primicias a Dios, era una alegría, era una fiesta. Las mujeres tenían que amasarlo primero. Fíjense que se daba la primicia del grano, o sea, se recogían los primeros y se daba. Y las mujeres, con el primer grano en la cocina que lo amasaban, debían llevar la primera masa. ¿Ah? Eso era una fiesta. La gente iba feliz, feliz. ¿Y por qué iba feliz? Porque ellos iban gritando: Dios nos visitó, Dios nos visitó, Dios nos visitó. Porque si Él no hubiera dado la orden para que la tierra produjera, no habíamos tenido resultado. Es Él que dio la orden que la tierra germinara. Por tanto, toda la gloria y la honra es para Él. Gloria a Dios. Por eso iban contentos saltando al templo, llevando las ofrendas de primicia, porque decían: Jehová nos visitó, Jehová nos visitó, Jehová nos visitó. Gloria a Dios. Yo no sé quiénes tienen esa costumbre, pero yo cada vez que tengo que sacar mi ofrenda de primicia, para mí es una bendición. Siempre tengo que llorar, porque digo: Dios, me has visitado. Esto es muestra de que me has visitado. Eso era lo que establecía. Y lo otro, a Dios se le ofrece lo mejor de las primicias.
lo hizo Abel, lo vimos, nos quedó claro, ¿cierto? Que eso marcó el corazón de Dios. Las primicias se destinaban para el sostenimiento de los levitas. Nehemías capítulo 10, versículo 35 al 37. Y para que puedan traer las primicias de nuestro suelo y las primicias de todo fruto de todo árbol a la casa del Señor anualmente, y traigan a la casa de nuestro Dios el primogénito de nuestros hijos y de nuestros ganados y los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas, como está escrito en el libro de la ley, para los sacerdotes que están ministrando en la casa de nuestro Dios. También traeremos lo primero de nuestra masa, de nuestras contribuciones. Oiga, nosotros estuvimos en una congregación donde los hermanos de proyecto, de Protemplo, dijeron: no, hermano, esta iglesia va a dar lo primero de todo. Aquí también vamos a sacar las primicias. Así que de Protemplo, hermano, y el proyecto, vamos a sacar lo primero también. Oiga, cómo Dios bendijo esa congregación, impresionante. La obediencia a Dios. Vea, y de nuestras contribuciones, el fruto de todo árbol, el vino nuevo y el aceite para los sacerdotes en las cámaras de la casa de nuestro Dios. Las primicias no es un diezmo del incremento, es todo el incremento. O sea que se debe entender que lo primero le pertenece a Dios. ¿Cómo así? O sea, si usted se gana 100,000 pesos, de los 100,000 pesos usted saca lo primero. Por decir, usted un mínimo, se gana el mínimo mensual. Bueno, hay muchas formas de hacerlos, muchas formas de hacerlo. Hay quienes eligen el sueldo del mes, el primer sueldo del mes para primicia, y ya no dan en todo el año porque es el primer sueldo del mes completo. Ya el sueldo, el primer sueldo del mes. Entonces lo eligen completo y dice: esta es la primicia. Y hay otros que no, que de cada sueldo entonces sacan una ofrenda de primicia. La ofrenda de primicia es voluntaria, o sea, ahí no se designa la cantidad como en el diezmo, que el diezmo sí el Señor dice cuánto es. No, usted decide. Ahí es donde dice, el apóstol Pablo, que según Dios te haya bendecido. Así que ahí se ve tu generosidad. Entonces usted saca la ofrenda que considere de primicia, pero usted sabe que es lo primero, antes todo. Se ganó 800, 1,000,000 por decir, es el sueldo del mes. Usted del 1,000,000 sacó la primicia. Usted decide 20, 10,000, lo que usted decida. Pero esa práctica es lo que le enseña a uno y le dice: a Dios es lo primero. Es por la práctica que uno se muestra a sí mismo: Dios es primero. Así que después viene el diezmo. Entonces usted no va a decir: como yo saqué la ofrenda de primicia, 50,000 pesos, 20,000, voy a diezmar de los 980 que me quedó. No, se diezma de todo el 1,000,000. Porque usted sacó fue una ofrenda, que es diferente. El diezmo es establecido totalmente lo que es, y es de todo. Así que
lo primero de cada cosa pertenece a Dios. Él lo reclama como suyo. Cuando Él reclama lo primero, o sea, la primicia, que es lo consagrado para Él. Y Dios siempre lo reclamaba para sí. ¿Por qué? Porque Dios ve lo primero como la representación que continúa de lo que ha de venir. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. El libro a los Romanos, o la carta a los Romanos, el capítulo 11, versículo 16. Establecimos ya y leímos para quién son las primicias directamente. Luego lo corrobora aquí en el libro de Números 18, capítulo 8. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción. O sea que ¿por qué el Señor dijo que eran sus siervos? Por razón de la unción. Y a tus hijos por estatuto perpetuo. O sea que tiene fin esa ofrenda. Estatuto perpetuo. O sea que eso murió en la ley. Estatuto perpetuo. Hay personas que dicen, eso era en la ley. Hermanos, nosotros tenemos que tener claro qué fue lo que el Señor Jesús vino a cumplir, porque Él es el cumplimiento de la ley. La ley no se abrogó, Jesucristo la cumplió, que es diferente. ¿Y qué fue la parte de la ley que Jesucristo cumplió? Pues los rituales y ceremonias que apuntaban a Él. Fue lo que se cumplió. Pero la ley moral, esa todavía continúa. Los principios de la ley todavía siguen. Así que los rituales y las ceremonias que se hacían en esos rituales fue lo que Cristo vino a cumplir, porque todos esos rituales que se hacían eran una forma pedagógica para que el pueblo se preparara y cuando llegara el Mesías lo reconocieran. Por ejemplo, el Señor siempre les decía que tenía que haber pan en la cámara, en el tabernáculo. El candelabro, el candelabro tenía que estar siempre encendido, no se podía apagar, porque era una cámara oscura. Entonces el sacerdote entraba ahí una vez al año, el sumo sacerdote una vez al año entraba, y por eso tenía que estar siempre encendido para que alumbrara. Todo eso, cuando el Señor Jesús vino en su manifestación en carne, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no entendió que todos esos rituales eran tipo de Cristo, del Mesías, para que lo reconocieran cuando Él llegara. Y todas las palabras que dijo Jesús tenían que ver con lo que había en el tabernáculo. Mire, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
El pueblo se le olvidó porque se metieron tanto en la costumbre que olvidaron el principio por el cual dio lugar a la costumbre. Si ellos se hubiesen tenido en cuenta la práctica y no meterse tanto en eso, sino que eso tenía una razón, hubieran reconocido a Jesús de una vez. Porque todas las palabras que Jesús decía tenía que ver con todos los rituales y ceremonias en la ley. Cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ellos debieron identificarlo. Porque el tabernáculo tenía 3 puertas. Y la primera puerta se llamaba camino, para entrar, para penetrar. Entraban por la puerta camino. La segunda puerta era verdad. Y la tercera puerta, que era allá el lugar santísimo, se llamaba vida. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, yo soy el tabernáculo de Dios. Sí, vaya mamajaya. Usami Kahandi. Aleluya. Digo, yo soy la luz del mundo. Ellos debieron, claro, en el tabernáculo. Digo, yo soy el pan de vida. El tabernáculo había pan. Yo soy la puerta. Todo lo que Él dijo. Y ellos se olvidaron. Tengamos cuidado, hermanos, que a veces nos pasa eso a nosotros. Nos metemos tanto en la práctica que se nos olvida la costumbre. O sea, ya se vuelve costumbre esa práctica y se nos olvida el principio que dio lugar a esa práctica. Nosotros venimos al culto, pero es porque es una práctica, ¿cierto? Pero el principio de reunirnos es adoración. Adoración. Y nos metemos tanto en la práctica, la costumbre, que por eso venimos al culto y chateamos. Por eso nos saca una llamada. Por eso nos saca cualquiera del culto. Porque se nos olvidó que el principio es adoración. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya. Así que por estatuto perpetuo. Por estatuto perpetuo. La primicia tiene ese principio: establecer prioridades. Una promesa por venir. Esto es de fe. Y a medida que yo voy sacando lo primero para Él, me voy diciendo a mí misma. Vuelvo y le repito, hermano, esa era la razón de las ceremonias y los rituales en el tabernáculo. Era que por medio de la práctica ellos vayan identificando al Mesías. Y nosotros, por la práctica de sacarlo primero, es para que no se nos olvide que Él es el primero y el último. Yo estaba pensando qué día, bueno, el primero y el último. Yo no sé, hermano, vea, yo soy muy curiosa. Yo no mastico entero. Yo cuando escucho algo que no sabía, yo investigo para ver si es verdad, porque a mí no me van a meter gato por liebre.
Es más, eso era lo que hacían los hermanos en Berea. Por eso dice el escritor a los Hechos, nuestro hermano Luquita, ¿se acuerdan? Por cariño hay que llamarle Luquita. Nuestro hermano Lucas. Él dice que los hermanos en Berea eran más nobles que los demás, porque ellos escuchaban a los apóstoles las cosas que hablaban sobre Jesús y entonces investigaban en las escrituras para ver si era verdad. O sea, ¿cuáles escrituras habían en ese entonces? El Antiguo Testamento nada más, porque no estaba el Nuevo, porque el Nuevo lo estaban escribiendo ellos. Así que a mí me gusta mucho investigar. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué es el principio y el último? Y el espacio que queda entre el principio y el último. Entonces dije, claro, empieza allá y termina acá. O sea, Él es todo. Él es todo. Es el principio y es el último, o sea, que queda afuera. Es el todo en nuestra vida. Así que, hermanos, este es el objetivo de la ofrenda de primicia. La palabra diezmo aparece por primera vez en Génesis 14:20. Y lo encontramos con la práctica de aquí Abraham. Dice la Biblia que Abraham venía de recoger un botín de victoria, ¿cierto? Dios le había dado la victoria a Abraham. Por ahí le dijeron que a su sobrino lo cogieron secuestrado, para que se fijen que eso del secuestro es antiguo. Eso es viejo. Se lo llevaron. Y se fue con sus hombres a Abraham y allá lo rescató. Y salió con el botín de la victoria. Y él que sale con el botín cuando se le presenta el sacerdote. Esto es un principio, hermano. ¿Por qué cree usted que enseguida se le presentó el sacerdote? Y Abraham, cuando ve al sacerdote, dice la Biblia que Melquisedec, rey de Salem, que es tipología de Cristo, porque luego se dice de él que sin genealogía, sin principio y sin fin, rey de Salem, dice que le dio a Abraham pan y vino. Y Abraham inmediatamente sacó el diezmo y se lo entregó. Bendice a Abraham, este sacerdote, sin que nadie le diga nada a Abraham, él diezma. ¿Por qué diezma Abraham? Por agradecimiento. Por agradecimiento, porque había reconocido que Dios le había dado la victoria. Y este hombre le dio pan y vino, este sacerdote, que simboliza, el pan simboliza la palabra. Y Abraham de agradecimiento. Entonces, aquí podemos nosotros observar que en ese sacerdocio, en el sacerdocio de este hombre que representa, que es tipo de Cristo, Melquisedec, no se mira que hubiera allí una maldición al no diezmar, sino que había una bendición para diezmar.
Después de Abraham pasa un tiempo y Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo a los 12 patriarcas. Abraham tuvo a Isaac a los 10 años, a los 100 años, ¿se acuerdan? Isaac tenía 60 años cuando nació Jacob. Y Jacob engendró a los 12 patriarcas. Dice la Biblia que vino una hambruna en la tierra, por lo cual se fue Jacob con sus hijos para Egipto y allá ya estaba José. Se fueron para allá y allá estuvieron 430 años en Egipto. 30 donde vivieron sabrosongo, ¿cierto? Porque estaba José, 30 años, vivieron bien. Pero murió José y dice la Biblia que se levantó un faraón que no conoció a José. En otras palabras, se levantó un faraón que no le importó lo que José hizo, porque que no conoció a José es imposible, porque todos los faraones tenían en el libro la historia de todo. Y imagínense cómo no iba a estar en el libro todo eso. Así que el Señor usa a Moisés después de 430 años que ellos pasaron allá. El Señor usa a Moisés, aparece Moisés en la historia, y cuando Moisés sale con el pueblo, después que el Señor lo usó a él grandemente, que sacó al pueblo con mano poderosa y brazo extendido, va al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios le da la ley. Y allí aparece el diezmo levítico, o sea, el diezmo legislizado. O sea, que el diezmo aparece con Abraham. Abraham no es de la ley. Abraham es antes de la ley. Porque si el pueblo duró 430 años en Egipto y Abraham ya lo practicaba, quiere decir que Abraham venía diezmando hacia unos 600 años atrás, antes del Sinaí. Abraham lo hacía Isaac, lo hizo Jacob. Y el Señor en el Sinaí entonces lo legaliza y establece el sacerdocio levítico. Este va hasta que el Señor aparece y se cambia la ley. En el sacerdocio levítico, o sea, porque los levitas eran los que recibían el diezmo, aparece el diezmo, y es un diezmo legislativo que aparece en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. En ese diezmo levítico hay maldición. O sea, en el sacerdocio levítico, hay maldición si no se diezma. Tengan claro, en el sacerdocio levítico se establece que hay maldición para el que no eche su diezmo, para el que no diezmo. Pero cuando viene el Señor, la Biblia dice que Él cogió la maldición y ¿dónde la clavó? En la cruz
del Calvario. O sea que cuando el Señor va a la cruz, hay un cambio. ¿Qué hay? ¿Qué cambia ahí? Se acaba la ley y viene la gracia. ¿Cierto? Y viene la gracia. Y se acaba el sacerdocio levítico. En otras palabras, hay un cambio sacerdotal. ¿Por qué? Porque en el río Jordán se juntan los dos. Cuando Jesús fue a que Juan lo bautizara, Juan el Bautista representa la ley y el Señor representa la gracia. Entonces, allí en el río Jordán se juntan los dos, Juan el Bautista y está Jesús. Por eso en los días que Jesús vino, el sacerdocio levítico era hasta Juan el Bautista. Bajo este sacerdocio, mire lo que dice la Biblia en Hebreos 7:12. ¿Qué es lo que pasó? Porque cambiado el sacerdocio, o sea, si se cambia el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, hablando de Jesús. Mire, hermano, esto es hermosísimo. Yo quiero que ustedes den un aplauso fuerte al Señor. No se vaya a desconectar en la línea del tiempo que iniciamos. En la línea del tiempo iniciamos ¿con quién? A ver. ¿Con quién iniciamos? ¿Y con qué sacerdocio? ¿Con qué sacerdocio? Melquisedec, que era el sacerdocio que se diezmaba por agradecimiento. La Biblia dice de Melquisedec que era sin genealogía, tipo de Cristo. Entonces mire dónde inició el diezmo, en un sacerdocio por agradecimiento, un sacerdote tipo de Cristo. Luego aparece el levítico, el sacerdocio levítico, el legislativo, en el que se establece que si no se dan los diezmos hay maldición. Luego aparece Cristo. Y a esto se refiere el escritor a los hebreos, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, mire, es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. ¿De qué tribu vino Jesús? O sea, no de la tribu de Leví. Vean, así que dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, vea. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De quién se da testimonio? De Cristo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea, queda abrogado el sacerdocio levítico, porque ya vino un nuevo sacerdote. Y el nuevo sacerdote que vino es según el orden ¿de quién? Del que inició al comienzo. Es que la Biblia es un rompecabezas, donde hay que poner las fichas ahí. Esto es hermoso. Jesús es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo leímos. Dice que si hubo cambio de ley,
es necesario que haya cambio de sacerdocio. O sea, ahora se vuelve otra vez el sacerdocio de Melquisedec, el que comenzó en el tiempo, en el inicio. Y vea lo que dice el libro a los Hebreos, capítulo 5, versículo 10, dice: y fue declarado por Dios. ¿Quién fue declarado por Dios? Jesús. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oiga, y si el sacerdote que tenemos es Jesús, y si Jesús es la cabeza, el cuerpo que tiene el mismo sacerdocio, tiene el mismo sacerdocio. Entonces, hermano, el diezmo en el que ahora estamos es el sacerdocio de Melquisedec. O sea, es conocido antes que Israel existiera. Recuerden que Abraham era gentil. Abraham era gentil. Antes de la ley, el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Y el sacerdocio levítico fue temporal mientras estaba vigente la ley. Observemos, hermanos, que Jacob se convirtió en Israel. Recuerden, el sacerdocio levítico se acabó cuando vino Jesús. Por lo tanto, el levítico pasó, estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Por lo tanto, en este sacerdocio no hay maldición como en el levítico para el que no diezma. ¿Qué hay aquí entonces en el sacerdocio de Melquisedec? El diezmo es por agradecimiento. El diezmo es porque si Dios envió a su Hijo y por gracia soy salvo, el Señor espera que nosotros, así como la gracia se dio toda, nosotros también por agradecimiento. Gloria a Dios. Lo hagamos. Entonces tenemos nosotros la bendición, porque si hay un sacerdote en la iglesia, hermano, que nos da pan y vino, que nos da la palabra, hay que hacer entonces lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Mire lo que dijo Jesús: si vosotros sois hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué hizo Abraham? Diezmó. Así que cuando a usted le digan que el diezmo es de la ley, usted dice: yo no estoy bajo ese sacerdocio levítico que estaba bajo maldición. Tiene razón. Ahora a mí me cobija un sacerdocio mucho mejor. Gloria a Dios. Estoy bajo el sacerdocio eterno. Estoy bajo el sacerdocio eterno. Mire, hermanos, hay quienes se cobijan en la ley cuando quieren y se pasan a la gracia cuando les conviene. Hay quienes dicen: ya no estoy bajo la ley, pero cuando se trata de diezmar y ofrendar, y cuando les conviene que pecan, entonces ahí sí va la gracia, porque en la ley se mataba al pecador, pero ese sí no le conviene. Entonces cuando pecan y todo, yo estoy en la gracia. ¿Quiere que le diga algo, hermano? La gracia
¿Sabe qué hizo la gracia? Excedió la rectitud de la ley, la puso más alta. Así que si en la ley era por obligación, la gracia me demanda más. Porque la gracia excede la rectitud de la ley. El Señor Jesús se lo dijo al pueblo. Vea, en la ley se castigaba el acto del adulterio. Era el acto. En la gracia el Señor dijo: cualquiera pues que mirare a una mujer y la codiciara en su corazón, ya adulteró con ella. ¿La elevó o no la elevó? O sea que ahora no eres un adúltero solamente si te acuestas, el acto no. Ahora adulteras con el solamente codiciarla. Porque ¿a dónde va la gracia? La gracia apunta a que si tú haces el acto es porque estaba en tu corazón. Porque la gracia vino a solucionar lo que la ley no pudo. La gracia apunta al corazón, por eso es un cambio de corazón lo que hay que hacer. Porque del corazón es donde salen los malos pensamientos y eso es lo que me hace actuar mal. Así que la gracia vino a solucionar el pecado que no pudo solucionar la ley. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que ahora bajo este sacerdocio que es eterno, ¿estamos más comprometidos o no? ¿Ah? Estamos más comprometidos porque ahora en este sacerdocio es por agradecimiento. En este sacerdocio ahora es todo. El diezmo es un antídoto contra la tacañería y la codicia. Dios estableció en el decálogo: no codiciarás. Eso está en la ley. Cada vez que damos nosotros, hermanos, nuestro diezmo, nuestro corazón es humillado delante de Dios para darle gracias por su bondad. Y eso nos hace ver que lo que tenemos nosotros le pertenece a Él. Gloria a Dios. El diezmo lleva nuestra naturaleza carnal al reconocimiento que debemos de ser buenos administradores. El diezmo es la solución. Pero es el diezmo en sí. Es la obediencia. Hermanos, es la obediencia. Es la solución, hermano, para que nosotros nos digamos a nosotros mismos: mire, hermano, el Señor estableció el diezmo y las ofrendas para que nosotros mismos tengamos un termómetro si somos esclavos del dinero o esclavos de Cristo. Porque el diezmo sirve para probar el corazón. El dinero sirve para probar el corazón. Si a mí a estas alturas de la vida me duele sacar el diezmo, eso me debe decir a mí que yo soy esclavo del dinero, que no soy mayordomo, que el dinero es mi Señor y que amo más el dinero que a Dios. Si todavía tengo problemas con el diezmo, quiere decir que no he entendido que yo soy mayordomo y que Dios es dueño de todo y que tengo que dar cuentas al Señor. Amados hermanos, en esto del diezmo, algo tenemos que tener claro también. Hubo un rey, dice la Biblia, que en Israel hubo un rey, Amasías,
que hizo lo recto delante de Jehová, mas no con corazón perfecto. ¿Cómo se puede hacer lo recto sin un corazón perfecto? A ver, eso es... O sea, ¿cómo se puede hacer lo recto delante de Jehová y no con corazón perfecto? Fácil. Eso me debe llevar a mí que no todo lo bueno que yo hago es aceptable por Dios. O sea, que Amasías cumplía la ley, pero a su manera. Hacía lo que dice la ley, pero no como la ley decía, no como Dios decía, sino a su manera. Hacer lo recto y no con corazón perfecto quiere decir hacer lo que Dios dice, más no con el método correcto. Hay hermanos que sí hacen lo recto, hay hermanos que sí diezman, o sea, están haciendo lo recto, pero no diezman donde tienen la membresía, o sea, no con corazón correcto. No con corazón perfecto, o sea, lo hacen a su antojo donde sea. Y Dios es un Dios de orden. La Biblia dice, habrá un rebaño y un pastor. Y aquel pastor que es el que está provisionando el pan y el vino. Hay hermanos que dicen, uno diezma donde come. No, porque si tú diezmas donde comes, si vas a la tercera allá comes, allá diezma. Si vas a la cuarta, allá comes, allá diezma. No, uno diezma es donde tiene la membresía. Pero hay quienes, como el hermano salió a la obra y está allá en un pueblo donde el arco iris sale en blanco y negro. Entonces, pobrecito mi hermano, mi cuñado, mi suegro. Pobrecito mi hijo, está en un pueblecito por allá, así que allá le voy a llevar diezmo, pero usted tiene su membresía aquí. Eso es hacerlo recto, pero no con corazón perfecto. Y con Dios es rectitud y perfección. La palabra perfecto quiere decir que no le falta nada, que encierra todas las partes. Y entonces viene un pastor, porque lastimosamente yo no sé. Mira, hermanos, nosotros estuvimos en Boyacá. 19 años duramos allá y iniciamos en uno de los pueblos más difíciles de Boyacá, con 6 ancianos. 2 de ellos estaban en el ancianato. La líder de los jóvenes tenía 58 años. Y solo trabajaban 2 hermanitas vendiendo empanaditas. Y a nosotros Dios no nos faltó. Y Dios me es testigo que nunca salí hablando, ni llegando a las congregaciones hablando de miserias y hablando de que allá estamos pasando necesidad, haciendo quedar mal al jefe. ¡Qué vergüenza! Porque si llega un pastor y llegas a quejarse y a decir que allá haya esto, allá lo otro, que allá solo tenemos esto, que allá solo tenemos otro, está hablando en mal del dueño, está hablando mal del jefe. Y si usted por lástima le da el diezmo a él, usted hizo lo recto, pero no con corazón perfecto. Y hay que enseñarle a ese hombre de Dios de pronto lo que nosotros no sabíamos. Estando nosotros en San Mateo, había una hermana que ella fue de San Mateo, fue creyente en San Mateo, pero se casó y se vino para Bogotá, se fue para Bogotá y allá Dios la bendijo.
Resulta que ella nos llamó a mi esposo y a mí, dijo: hermanos, yo tengo un diezmo para ustedes. Le estoy hablando hace 25 años y eran 200,000 pesos. Mi esposo le dijo: hermana, pero es que nosotros no somos sus pastores. Dijo: no, hermano, es que ya hablé con mi pastor y le dije que nosotros le íbamos a diezmar a usted, que si nos permitía, porque pues ustedes están aquí en mi tierra, nosotros sabemos la necesidad que hay aquí, en fin. Ay, pues imagínense, ¿a quién le da pan que llore? Nosotros dijimos: ah, pues rico, si el hermano lo sabe, ok. Pero hermano, nosotros no veíamos bendición y pasaba el tiempo, 6, 8, 9 meses, hasta que un día, o sea, ella nos enviaba el diezmo. Hasta que un día nosotros fuimos a la asamblea y ella nos llama y nos dice: hermanos, quiero darles una mala noticia, ya no les voy a dar más el diezmo a ustedes. ¿Por qué, hermana? Porque mi pastor nos llamó y nos dijo que Dios a él lo reprendió. Que un día orando, Dios le dijo: ¿y quién te dijo a ti que tú eres el dueño del diezmo para negociar con él? El diezmo es mío, que yo te lo doy para que lo administre, pero tú no eres el diezmo, tú no eres el dueño. Y estás enseñando mal a los hermanos, porque están haciendo lo recto, mas no con corazón perfecto. Digo: entonces, hermano, él dijo: no, hermana, diezmen aquí, y más bien ustedes, de lo de ustedes, si quiere denle una ofrenda de lo de ustedes, pero lo del Dios, lo de Dios no se toca. Yo me quedé callada y yo dije: definitivamente, bueno, dije yo no me creí ese cuento. Yo dije: bueno, llegamos a la casa y yo le dije: Señor, pero ese hermano con tanta plata va a salir con ese cuento. Mi esposo me dijo: amor, el hermano le dijo a la hermana algo que a mí me quedó grabado. Yo: ¿qué te quedó grabado? Él dijo: hermanos, si Dios los sacó a ellos, Dios se compromete con ellos. Déjenlos que pasen por el proceso por el cual Dios los quiere pasar. Dios es el jefe y Dios no desampara a los que Él manda y envía. Déjenlos que trabajen. Déjenlos que trabajen y le sirvan a Dios con el alma, que Dios se encargará de ellos. Mire que yo, por estar pensando en la plata, no escuché esa parte. Sí, aquí me confieso. Hermano, si yo me fui a orarle al Señor y le dije: Señor, perdóname, entonces bendícenos. Oiga, y nos pusimos, sí, Señor. Nosotros trabajábamos, hacíamos campaña, hacíamos de todo, pero nada. Y cuando eso se quitó, hermano, comienza Dios a bendecirnos, ¿oyó? Se convirtió el maestro de construcción del pueblo, se convirtieron profesores del pueblo, pensionados y recibiendo todavía, porque todavía estaban trabajando. Empezó Dios a bendecirnos impresionantemente. Y entendimos que Dios es el que se compromete con uno cuando uno le sirve como es, y sin quitarle el sueldo a otro, porque eso es robar lo que le pertenece a otro. De ahí en adelante, después nos enviaron de misioneros a Soatá, Boyacá, y no había ni un convertido, nadie nos conocía.
Y me llamaban hermanos cuando estábamos en necesidad tremenda. Hermana Olga, quiero que me dé su número de cuenta que le voy a enviar una bendición. Entonces yo de una vez decía, hermana, si esa bendición es diezmo, no. No nos pertenece a nosotros. Y de una vez le enseñaba que debe ser buena creyente. Y Dios nos bendijo, hermanos. Así que si usted ha estado haciendo eso, pídale perdón a Dios. Y hay hermanos que comprometen el diezmo con los votos. Yo no sé por qué cuando se está en construcción bajan. Porque es que los hermanos a veces se hacen votos pensando en el diezmo. ¿Cuánto dan? Entonces ellos dicen, yo diezmo 200,000, pues eso voy a darlo de voto. Hermano, 200. Y resulta, hermano, que lo de Dios no se toca. Ese fue el problema de nuestros primeros padres. Tocaron lo que Dios se había reservado para él, el árbol. Todos los árboles del huerto pueden comer, de este no. Y todavía el diablo está atacando al creyente con lo mismo, poniéndole en el corazón que toque lo de Dios, porque sabe que esa es la forma de que Dios no nos bendiga, tocando lo de Dios. Recuerde, hermano, no confunda riquezas con prosperidad, porque hay hermanos que no diezman y tienen riqueza, pero tienen plata, pero no son prósperos. Recuerde que la verdadera prosperidad empieza en el alma, en lo espiritual. Se ve la prosperidad. Así que no confunda riquezas con próspero, con ser próspero. Haga las cosas bien para el Señor. Haga como David, tenía afecto por la casa de Dios. Por eso cuando él le propuso al pueblo sobre edificar un templo, dice la Biblia que todo aquel que tuvo afecto por la casa de Dios eran los que daban. Porque para poder dar, para que la casa donde se viene a adorar al Señor sea hermosa, sea agradable, sea demostrar, se necesita tener afecto, amar lo de Dios. Se necesita amar lo de Dios. De ahí que por eso no le metieron cualquier cosita. Hasta los clavos que se usaron para la edificación del templo eran de oro. Porque ellos reconocieron que le estaban haciendo el lugar de adoración donde se venían a traer la adoración al rey. Era rey. Por lo tanto, no era cualquier casa que le iban a edificar. Por eso se usaron oro de Ofir, piedras preciosas de todos los colores, plata, bronce, madera, hierro y mármol. Porque la casa tenía que serlo demostrar. Y así fue que de todas partes del mundo de ese entonces llegaban a Jerusalén a adorar. Hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, la oportunidad que tenemos para hacer tesoros en los cielos es amando la obra de Dios, invirtiendo en la obra de Dios. Y si Dios nos bendice a nosotros, es para invertir en su obra. Que haya afecto por la casa de Dios. No se acostumbre mal.
a que tenga que haber un comité de empanada. Eso nunca fue bíblico. El comité de proyectos o de protemplo que levantó Moisés para el tabernáculo y después el que levantó Salomón para el templo no eran para hacer empanadas, tamales, ni fritos, ni nada. Era para recoger lo que el pueblo traía. Usted no espere que Dios le devuelva a usted, ni lo bendiga porque usted compró una empanada. No, si usted pagó 1,000 pesos por una empanada, a usted se le dio la empanada, ¿qué más va a recibir? La Biblia lo dice, de modo que ya tienes la recompensa, la empanada. Ay, yo colaboré. Bueno, gracias a Dios porque la compró, pero usted no tiene más nada de ahí. Y por eso no somos bendecidos, porque no estamos dando de corazón, estamos haciendo trueque con Dios. Qué tristeza que se levante en la iglesia, se tienen que levantar comité de protemplo para romperse el cerebro a ver cómo le saca la plata al pueblo para poder dar para la casa de Dios. Se inventan programas, no debe ser así. El pueblo que daba para el templo y para el tabernáculo era el pueblo que había reconocido que Dios les había dado. Y que no había necesidad de venderle empanadas, que a veces hasta sirve es para riña entre los hermanos. Y hasta malapagas algunos. Y coman y coman y coman y no pagan. Y si se les va a cobrar se enojan. Y algunos ni vuelven y se cambian para otra. Ese nunca fue el propósito de Dios. David termina diciendo, y todo aquel que tuvo afecto por la casa de Dios, trajo. Y el comité de proyectos que levantó Moisés estaba enojado contra Moisés. Un día estaban enojados y llegaron ante Moisés y le dijeron, tengo piedra, Moisés, tenemos piedra. ¿Por qué? ¿Acaso es que el pueblo no da? No, tenemos piedra, Moisés, porque el pueblo da demasiado. Ya no hay donde meter lo que el pueblo trae. Levántate y dile al pueblo que ya no traiga nada más. La mamajaya. ¿Por qué? El Señor le dijo al pueblo, le dijo a Moisés, me vas a hacer el tabernáculo, pero le vas a decir al pueblo lo que necesitan para hacer el tabernáculo, lo que yo digo. Y ellos lo tienen, porque yo despojé a Egipto. Y ellos tienen todo lo que yo despojé a Egipto. Todo. Ellos salieron con manos llenas de Egipto. Salieron con el oro, dice la Biblia, y las riquezas de Egipto. Porque Dios sí se la sabe toda. Dios sabía que Faraón les debía 400 años de trabajo. Así que le sacó cesantía, liquidación, prima y todo. Denle un aplauso a él mejor. Gloria a Dios. Por eso salieron con manos llenas. Y ellos tenían oro. Las mujeres daban, las mujeres egipcias se entregaron, dice la Biblia, entregaron sus riquezas a las hebreas. Se quitaban los aretes, se quitaron todo y se los dieron. Era el Señor diciendo, ahí está, te estoy pagando. Le quité a Egipto los 400 años de trabajo que ustedes le dieron. Y por eso cuando el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo que me haga un tabernáculo y mira cómo me lo van a hacer, él lo que le pidió era lo que él sabe que les había dado a ellos, porque Dios no te pide nada si antes no te ha dado.
Y te lo pides para probar tu corazón, para ver si eres agradecido con lo que Dios te ha dado. Y así fue con el templo. Hermanos, cada vez que hay oportunidad de traer, de dar para la causa de Dios, es la siembra que yo estoy haciendo para tener que disfrutar en la vida eterna. No le digo más esto porque esta es otra serie. Pónganse de pie. Usted quiere darle un aplauso al Señor. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Mire, hermanos, le voy a decir algo. Aquí está el Dios de las oportunidades. Eso es lo que a mí me gusta de Dios, que es el Dios de las oportunidades. Si usted reconoce en su corazón que no ha puesto en práctica principios por ignorancia, dígale: Señor, perdóname. Pero si también reconoce que usted no ha cumplido porque usted sí sabe, pero que su mezquino corazón, y que es más el amor al dinero, como el joven rico, es más el amor al dinero que usted tiene que obedecer a Dios, también puede pedirle perdón. Y usted puede establecer hoy, puede hacerle a Dios, hable con Dios y dígale: Señor, hoy me comprometo, hoy, a que de ahora en adelante tú serás el primero para mí, pero no de palabra, lo voy a hacer. De ahora en adelante no diezmaré pensando en la recompensa o que porque traerá maldición o por miedo. No. De ahora en adelante diezmaré porque sé que es adoración. Porque he entendido que mi mayor obediencia, la obediencia mía, es mi mayor adoración. Dígale: Señor, ya no será la motivación como antes, que voy a diezmar para que tú me bendigas. No, ahora entendí que es lo contrario, que si yo diezmo es porque ya me has bendecido. Por eso es agradecimiento, por eso el diezmo es adoración, porque es honrar a Dios con los bienes. Usted le va a decir: Señor, perdóname, porque lo que he hecho es amontonar riquezas y ya el fin está cerca, y eso que tengo le servirá al anticristo. Y me perdí la oportunidad de haberte honrado. De ahora en adelante, Señor, estaré pendiente qué se necesita aquí para terminarte esta casa. Pero me falta afecto, Señor. ¿Sabe por qué yo no me esfuerzo, Señor? Por lo tuyo, porque yo en realidad no amo el lugar de predicación, porque yo no tengo afecto por tu casa. Sea sincero con Dios, que Dios no le va a reprochar. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado Él no desprecia. O sea, al corazón arrepentido, el corazón que reconoce, Él no despreciará ese corazón. Hable con el Señor, dile: Señor, yo no voy a ser como Jacob, que Jacob era un interesado. Yo no. Jacob nunca cambió su corazón. Por eso para mí Jacob no es de testimonio. Para mí Jacob no es un ejemplo. Jacob nunca cambió.
El Señor siempre lo llamó Jacob e Israel, Jacob e Israel, porque actuaba como Jacob y a veces como Israel. Siempre vio el trueque con Dios. Y el día que se encontró con Dios no fue la excepción. Aprovechó y dijo: si yo fuera en paz a casa de mi hermano que me espera para matarme, y regreso en paz. Señor, si tú me das vida, si tú me das salud, entonces de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. No, yo no hago eso. ¿Y si no le da nada? Y recuerde que no fue un pacto que hizo Dios, que hizo él con Jacob, porque el hombre no hace pactos con Dios. El pacto se hace entre dos personas importantes, dos personas de la misma estatus social. Nosotros por eso no hacemos pacto con Dios, porque no estamos en la misma con Él. Es Dios quien pacta con el hombre, porque Él es el importante. Por eso Jacob, no. Señor, si tú me bendices el diezmo apartaré para ti. No, eso no fue lo que le enseñó a Abraham. No, Señor, de todo lo que tú me des, yo daré cuenta de eso. Porque el tiempo se está acabando en la tierra. Y el paso por la tierra es la oportunidad que yo tengo para honrarte a ti. Los bienes que tú me das es la oportunidad que yo tengo para mostrarme a mí mismo que tú eres mi Señor. Y que a mí lo material no me enreda, porque mi amor por ti es más grande. Y de ahora en adelante, Señor, me esforzaré, porque este lugar quede terminado. Que sea un lugar agradable, porque es el lugar donde yo vengo a deleitarme con mi Señor. Es el lugar donde Él me tiene preparado banquete. Es el lugar donde yo vengo a depositar toda mi ansiedad. Es el lugar donde yo me deleito. Por eso debo amar este lugar. Que la próxima vez que yo vuelva aquí, hermanos, por lo menos haya aire, para que esta sierva ya no sude tanto. Que pueda hacer algo lo mejor. Que todo lo que usted compre para la casa de adoración no sea de segunda, ni que esté en promoción. Hermano, es que vamos a comprar unas láminas que están de segunda por allá. No, métaselo a su casa, pero a la casa del Señor no. Que allá hay un remate, no. Porque lo que yo haga demuestra en qué concepto tengo a Dios. Hermano, para la casa del Señor, dígale al pastor: hermano, no. Vamos a ponerle, yo creo que Dios se merece un lugar donde el piso sea de esos que hay en los centros comerciales. ¿Por qué no? Vamos a hacer de este lugar lo mejor, porque es para Él. Un día esto se quedará aquí, pero Dios tendrá memoria de mis ofrendas. Nada se perderá. Usa la mamá joya. Habrá testimonio y Dios mismo dará testimonio de que hubo una mujer, un hombre que amó lo de Él. Que por eso David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Lo que quiere decir eso es que David amaba lo que Dios amaba.
Y David aborrecía lo que Dios aborrecía. ¿Alguien quiere comenzar hoy de nuevo con Dios? ¿Alguien quiere decirle a Dios que necesita tener afecto por su casa? Porque cuando uno ama, el amor es lo que lo mueve a uno a entregarse todo. Pues el amor que Cristo tuvo por nosotros, lo que lo llevó a la cruz. ¿Alguien quiere decirle, Señor, bendíceme porque quiero entregarlo todo? Señor, bendíceme porque yo quiero ser, Señor, instrumento. Mira, Señor, bendíceme. Bendíceme, Señor. Y cuando me bendigas, dame un corazón que ame, que te ame a ti, que tenga afecto por lo tuyo. Y ayúdame a ser buen administrador. ¿Alguien quiere comenzar? El grupo de alabanza puede cantar, todo se lo debo a Él.